Buenas noches, un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este espacio más de conversaciones generativas y como siempre decimos tiene un propósito de hacer una evolución, de generar conocimiento, de hacer aportes, de crear criterio y reflexión. Muy contento de todo lo que ha venido pasando en todos estos espacios durante estas noches y esperamos cada vez dándoles lo mejor como parte de ese propósito de entrega. Hoy tengo el gusto de presentarles a un experto que cuando conversaba con él, pues era muy interesante saber todas las áreas profesionales por donde ha estado, pero también su formación. Hablamos de un consultor en innovación, quien es líder también en estas áreas en una entidad muy importante donde se desempeña, pero hoy viene a hacernos un aporte. Estos espacios también se convierten en academia, se convierten en fuentes de consulta que estamos seguros han generado un impacto por la calidad de las personas que tenemos como invitadas. Posteriormente, después de las redes, quedan grabados en YouTube y se comparte, así que ahí hay información muy valiosa. Posteriormente van a poder consultar quienes hoy no nos puedan acompañar por una u otra razón, pero estoy seguro que va a ser una noche muy interesante donde vamos a despertar ante algo que hoy el mundo reclama y que los seres humanos tenemos que tener en cuenta, no solamente por el input o el empuje que está dando el COVID, sino por la misma transformación que la humanidad en forma permanente debe tener. Y el gran tema es, bueno, el tema es una pregunta. ¿Es la creatividad de innovación? Porque a veces decimos, es que es muy creativo. Pues bueno, ¿será muy innovador o será muy creativo? A veces divagamos entre un par de palabras y cada una de ellas tiene un gran sentido por aparte, o si las unimos, pero de eso no voy a hablar yo. Es un gusto presentarles al máster Armando Cerrato, quien tiene una trayectoria impecable en su formación profesional y pues eso es lo que vamos a hacer hoy, aprovechar los conocimientos y un saludo fraternal hasta Honduras. Eso me encanta porque cada día nos extendemos más. Próximamente tendremos un invitado desde Uruguay y así vamos extendiéndonos por diferentes países porque realmente somos uno en el conocimiento y uno en el trabajo que debemos generar pues como seres humanos, como profesionales, como personas que estamos ahí unos al servicio de otros. Así que hasta Tegucigalpa. Buenas noches, don Armando, un gusto saludarlo. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Y aquí estamos, pues, con alegría y felicidad para ver qué aportamos en este tema tan interesante y, como tú bien dices, tan necesario y obligatorio, más en estos tiempos, como lo es la innovación, no solo en las empresas, sino en nosotros mismos, ¿no? Para salir adelante. Es algo muy inherente a los seres humanos. Entonces, te reitero el agradecimiento y, por supuesto, el saludo desde aquí, desde Honduras. Muy bien, así se cruzan las fronteras. Sí. Vamos a ver, hablamos de creatividad e innovación. Esa fue la pregunta con la que planteamos el conversatorio. ¿Es lo mismo? ¿Cómo le decimos a alguien que es creativo, que no está innovando? ¿Qué pasa en las empresas? Si pudiéramos abordar el tema desde lo individual y luego llegar a lo corporativo, en el ser humano, ¿qué es creatividad y qué es innovación? Mira, técnicamente no es lo mismo, definitivamente, para contestar así la pregunta como tajante y siendo muy técnico, digamos, en la diferenciación de los conceptos. Definitivamente la creatividad es algo muy del humano y la semilla fundamental es la imaginación, definitivamente que es algo propio solo de los seres humanos. De ahí precisamente nace la creatividad. La imaginación es pues visualizar algo que no existe, pero la creatividad lo materializa. Sin embargo, la creatividad no tiene un valor intrínseco en el mercado. Y esa es la diferencia con la innovación. La innovación es creatividad con valor de mercado. Y es muy propicia para las empresas, pero también se puede dar en individuos, aunque en la generalidad de los casos, la innovación es para equipos realmente de trabajo. O sea, se hace innovación en equipo. Y creatividad generalmente se hace de manera individual. Y tiene esa semillita de la imaginación. Entonces es una cadena, ¿verdad? Es una cadena que va desde nuestro interior,
se materializa en creatividad y crea valor con innovación. Así podríamos definir esas fronteras, digamos, bien frágiles entre los conceptos. Muy bien, vamos a ver, hablando de en la administración hay tendencias y llega la reingeniería y llegan otras. Hoy estamos expuestos a un montón de información que habla de todas estas transformaciones donde la tecnología se hace presente. Si estos conceptos básicos de creatividad, de innovación, los digitalizamos, ¿cómo podemos comprender ese proceso a nivel empresarial? Es ahí donde hablamos de transformación digital o el tema es lo que se hace convencionalmente, le pongo tecnología? ¿Es así? Muy buena pregunta, fíjate, porque ahí estás relacionando unos temas muy fuertes que están hoy en día en boga. Y esto es una opinión personal, pero para mí la transformación digital es uno de los productos o es hija de la innovación, digamos. La innovación tiene muchos campos de actuación y muchos resultados, pero hoy en día donde la tecnología es ese brazo estratégico de las empresas y ha invadido todo en nuestra vida y a todo le estamos dando ese sentido de digitalización, ese es el hecho por el cual este tipo de innovaciones es la que está más presente en nuestras vidas. Es decir, estamos en esta era de que todo es digital realmente. Entonces, la transformación digital es ese puente que transitan las empresas o nosotros como personas hasta llegar a una verdadera sociedad digitalizada. Y te comento que eso ha sido muy difícil asimilarlo en las empresas, ¿verdad? Es decir, casi el 70-80% de las empresas tienen fracasos en su transformación digital, porque esa es una ciencia que todavía no es muy exacta. Y en esta pandemia que estamos viviendo se ha acelerado increíblemente. Todo el mundo está queriendo digitalizarse y no estaba preparado para eso. Y ese es precisamente uno de las pruebas de que no sabíamos cómo hacer este tipo de proceso. Entonces sí, la innovación definitivamente ha producido esta transformación digital y como tú mencionabas en algún momento, no es la tecnología en sí misma lo que significa transformación digital. Transformación digital no, de hecho está muy separada de lo que es la tecnología. La tecnología solo es un habilitador estratégico. La transformación digital en realidad debería ser un estado mental. Es una forma de pensar nueva. Y al referirme a forma de pensar es que todo problema que tengas le vas a aplicar la parte digital. Es decir, ¿cómo resuelvo este problema de una manera digital? Y es ese estado mental que te cambia el paradigma y te hace ser más innovador realmente. Antes de la pandemia, ¿cuál fue el último cumpleaños que le celebraron a la transformación digital? ¿Cuál era la edad? ¿Era muy nueva? ¿Era viejita? ¿Se venía hablando de eso? ¿Nadie le hacía caso? Fíjate que en el foro de Davos, el foro económico de Davos, en el 2016, si más no recuerdo, fue cuando se declara que estamos en esta era digital. Y ya se oficializa un poco la transformación digital, pero en realidad esto viene sucediendo de los años 70, cuando empresas norteamericanas como por ejemplo Apple empieza a revolucionar los productos y los servicios creando una cultura digital con productos como por ejemplo el iPod, que era una moda, pero ya la gente empieza a escuchar música a través de estos aparatos de forma digital y empieza a crear esa cultura digital. Y al referirme a cultura es que todos los aspectos de tu vida están regidos por algún aparato, algún servicio o algo digital. Pero era tan revolucionaria esta empresa con sus productos que nadie sabía lo que estaba sucediendo y por eso es el triunfo que ha tenido. Hoy en día es más común encontrar empresas que a través de la tecnología crean estas innovaciones y crean esta cultura digital. Entonces, esto viene sucediendo hace algunas décadas, pero los seres humanos
nos estamos dando cuenta, oficializando esta era hasta hace poco, realmente, y de ahí viene que ya empiecen a salir consultores en transformación digital, educación universitaria en transformación digital, ya experiencias en educación, en transformación digital, pero todavía está un poco difuso cómo se hace esa transformación digital. Y eso es lo complicado del tema. Quiere decir que ya estaba ahí desde que estaba el iPod y los seres humanos prácticamente somos seres, si lo logro comprender bien, casi digitales desde el momento en que estamos unidos. Hay transformación digital desde el momento en que dependemos o contamos con algún dispositivo de este tipo. El nombre viene después, porque no sé si fue que llegó un poco tarde a las latitudes nuestras, pero surge con esa fuerza la transformación digital y lo empuja el COVID. ¿Qué se puede ver como entre el antes y el después ustedes que hacen consultoría a través de Disruptia Consultores? ¿Cómo se ha podido acelerar, más bien, a partir del COVID? ¿Qué antes que no veían, ahora están viendo y qué se ha hecho? Mira, hay una urgencia, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de innovar o morir, ¿verdad? O sea, hay empresas que están definitivamente en graves problemas porque no se prepararon para esta situación que si hubieran hecho esta transformación digital hace un par de años o lo hubieran comenzado, hoy estarían más preparadas, ¿verdad? Son pocas las empresas o casi ninguna detectó la urgencia de lo que estaba pasando o de lo que venía, ¿verdad? Y lo vieron como, bueno, esto es una moda, sí, algún día nos vamos a digitalizar, algún día vamos a tener una app, aclarando que tener una app o una página web no es transformación digital, ¿verdad? Pero es uno de los canales. Entonces, estas empresas no se prepararon para ese momento y eso ha tenido consecuencias en nosotros, los consumidores. Ejemplo de ello, bueno, en mi país los supermercados, por ejemplo, no estaban tan preparados para hacer compras online, para permitir compras online y mucho menos para hacer los deliveries, ¿verdad? Gracias a Dios, pues entraron hace un par de años empresas de delivery especializadas que también se han tenido que transformar, ¿verdad? Empezaron con motocicletas y hoy están ya con vehículos ya más grandes y creo que van a empezar ya con camiones incluso para dar servicios más sofisticados, ¿no? Pero hace poco estaba leyendo, por ejemplo, una entrevista con el fundador de Airbnb, la empresa que tiene una plataforma para conectar huéspedes con hospedajes. Dice que llevaba 12 años trabajando en la plataforma y en 6 semanas se le ha caído todo. Se le ha caído todo porque nadie quiere ya alojarse por miedo. Entonces se está recuperando un poco en el mercado de Estados Unidos, pero él mismo dice que es incierto su futuro porque este año tenían planeado salir a bolsa y no lo van a lograr. Entonces, imagínate cómo este unicornio, que es una empresa que vale más de $1,000 millones, está cayendo en ese tipo de cosas. O sea, hasta ellos se han tenido que adaptar o transformar. Ya imagínate con empresas más pequeñas, ¿verdad? Que no seguían con su negocio tradicional. Inclusive nosotros, ¿verdad? Los consultores o los que nos dedicamos a incluso a la innovación, no estábamos preparados para este tipo de eventos. Quiere decir que así como llega la pandemia, llega la urgencia de que las empresas se transformen y que hay una medicina en el mercado que algunas van a querer comprar y otras no. Otras no. La que no lo compra, pues va a entrar a cuidados intensivos. ¿Es así? Sí. Como te decía, aquí es innovar o morir, ¿verdad? Y eso vienen diciéndolo los expertos desde hace muchos años, ¿verdad? O sea, la empresa que no innova definitivamente no va a sobrevivir en este mundo. Por muy fuerte que sea la empresa, por muy antigua, no va a sobrevivir. Y de hecho, también hay retos para las Big Tech, ¿verdad? Que se llaman Facebook, Microsoft, Google. Todas estas empresas también tienen que cambiar su forma de ser en algún momento, ¿verdad? Yo que trabajo en un banco aquí en Honduras, la banca es una industria también que se ha estado adaptando un poco lento, pero está siendo amenazada por las fintech, que son las startups pequeñas que dan servicios
financieros, desglosados, y también por otro lado por la Big Tech. O sea, Google está saliendo con su forma de pago, Facebook tiene su propia moneda, Apple tiene su propia forma de pago, está PayPal, y esos son monstruos mundiales, ¿verdad? Que amenazan la banca también. Entonces, estas industrias grandes y antiguas también tienen que adaptarse. Tengo una pregunta. Ayer hablaba con un exministro de Estado de Costa Rica y en el tema de inversión social para que los estudiantes que no regresan eventualmente a clases tengan acceso a la tecnología, se hablaba de Internet libre y otras cosas por ahí. Cuando hablamos de transformación digital, pues obviamente va de la mano el tema tecnológico. ¿Es caro o es barato? ¿O ya está democratizado que si yo empresa necesito transformarme, bueno, pues primero ahorita hay que caminar y salir adelante con el tema económico? ¿Una firma de consultoría en este campo hoy se hace más económica o es un producto todavía inaccesible para algunos? Mira, la transformación digital, como te menciono, es un estado mental, ¿verdad? Es un cambio de paradigma de la empresa. Va más allá de la tecnología, ¿no? La tecnología es un habilitador que te servirá para acelerar la transformación digital, ¿verdad? Pero tu empresa tiene que tener otras habilidades, ¿verdad? Tiene que tener esa capacidad de innovar, es decir, de producir con lo que tiene, tengas o no tecnología, ¿verdad? Y por supuesto, si la tienes, mucho mejor. Y la tecnología, como tú sabes, hay unas caras y hay otras no tan caras, hasta desde gratis hasta grandes herramientas, ¿verdad? Entonces, ejemplo, Zoom, por ejemplo, es una plataforma de videoconferencias que con esta pandemia repuntó, ¿verdad? O sea, en unas inversiones de 30,000 millones de dólares. Ha sido un éxito total, cuando era un desafiante para plataformas ya existentes como Meet de Google, como Team de Microsoft, y esta nueva plataforma, que era algo que comenzó pequeño y todos decían, bueno, otra más de videoconferencia, otra cosa más, ¿verdad? Se fue para arriba increíblemente, ¿verdad? Y ellos siguen innovando. Entonces te la dan gratis, ¿verdad? Y eso ha sido, y como es un modelo de negocio muy popular, que es el freemium, cuando te ofrecen esta tecnología gratuita y tú te vas encantando y vas escalando en funcionalidades y empiezas a pagar y a pagar. Cuando esto ya se vuelve parte de tu vida, ya dependes mucho de ello, ¿verdad? Y ya pasa a ser parte de tu cultura digital, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, si es caro o barato, depende de lo que quieras hacer, depende de la grado de velocidad que quieras darle a la transformación digital, qué tecnología necesitas, etcétera. Pero imagínate tú mismo, aquí, usándote como ejemplo, con tu permiso, estás digitalizado, estás teniendo estas conferencias remotas, estás usando tecnología que no es tan cara y déjame aquí, por favor, dejar que se me bloqueó la camarita. ¿Listo? Gracias. Pues te comentaba que es tecnología no tan cara con la que tú te puedes digitalizar y producir este tipo de producto o servicio como son las conversaciones, ¿no? Que yo las veo como realmente algo diferente, porque tú vas a observar que ahora lo que está sucediendo es que te inundan de webinars, por ejemplo, te inundan de exposiciones, pero hay muy poco de este tipo de conversación, que también es una manera de educar, como tú bien dijiste en la introducción. Muy bien, Armando, tengo una pregunta. Vamos a ver, lo has dicho muy claro. Transformación digital no es solamente el componente tecnológico. Estamos hablando primero del ser humano con ese chip de querer adaptarse, innovar y reaccionar. ¿Cuál es su experiencia al llegar a una empresa donde todo ha sido siempre hecho de forma convencional, con aquellos muy cerraditos que dicen y no hay forma? O sea, cuando en realidad, ¿cómo trabajan ustedes esa apertura? ¿Cómo abordan una organización así? Mira, definitivamente hay que romper paradigmas, ¿verdad? Hay que romper estructuras mentales. Por eso hay que saber un poco de cuál es la diferencia entre creatividad e innovación, porque
La creatividad tiene que ver mucho con esa herramienta del ser humano para producir la creatividad, que es el cerebro, ¿verdad? La mente. ¿Cómo está funcionando la mente de esta organización? Entonces, definitivamente hay que abordar la organización con un diagnóstico preliminar para ver cómo están esas estructuras mentales de la organización. Hay que tomarle el pulso para saber qué tal está la organización en términos de flexibilidad. Y lo que se encuentra en la generalidad de los casos es que siempre hay unas fijaciones, ¿verdad? Unas fijaciones funcionales o unas fijaciones estructurales, que son parte de todos los seres humanos. Al decir este tipo de fijaciones, me refiero a que tú crees que las cosas funcionan así, ¿verdad? Sí. Es decir, que los refrigeradores, por ejemplo, tienen el congelador arriba, etcétera, o tienen el congelador abajo en algunos casos, pero no los imaginas de otra manera, ¿verdad? O crees que las cosas tienen una forma concreta. Entonces, para abordar una organización y entrarle a la transformación digital, primero tienes que romper esos paradigmas de la organización, midiendo ese gap que existe en sus estructuras mentales, ¿verdad? Si encuentras mucho gap, hay que trabajar en esa parte con la gente clave, que son los líderes, especialmente, que son los que van a mover la estrategia. Y luego abordar la transformación digital, ¿verdad? Hemos encontrado casos, por ejemplo, donde quieren comprar la tecnología de última moda, ¿verdad? Quiero inteligencia artificial, quiero Internet de las cosas, pero no saben para qué la van a usar, la tecnología. Entonces, porque no conocen el proceso que lleva a eso. Entonces, imaginan que la transformación digital es, tengo todas las tecnologías, tengo el app, tengo la web, tengo Big Data, tengo todo esto, pero ¿qué vas a resolver con eso? Entonces, necesitamos primero trabajar en ese proceso mental que te lleve a saber qué tecnologías son las que voy a implementar en la organización. Quiere decir eso entonces, porque esto va a servir como referencia. Cuando hablamos de transformación digital, pesa mucho el concepto digital y el tema de inversión en tecnologías, pues como ya lo dije, pero siempre hay resistencia a decir, bueno, esa herramienta, pero al rato yo tengo 5 personas que hacen un proceso. Quiere decir que esto recae primero en revisión de la estrategia, recae en la función de un administrador, recae en la función de un administrador de proyectos para trabajarte primero, que tiene que ver incluso con la cultura, con esa ruptura de paradigmas, para luego digitalizar. O sea, el componente tecnológico viene siendo como la segunda parte sin restarle importancia. ¿Es más trabajar la estrategia? En realidad viene siendo la última parte, ¿verdad? Como tú bien dices, hay que trabajar en la parte de estructuras mentales, hay que saber cuál es la estrategia de la organización para conocer hacia dónde van, ¿verdad? Es decir, si no tienes esa base estratégica, si no sabes tu misión, tu visión, tu por qué, tu para qué, tu cadena de valor, tus productos, tus servicios, si no has medido tus puntos de dolor y todo eso, tu base va a ser muy débil para montar una estrategia de transformación digital. Entonces, esto es una cadena, ¿verdad? Entonces, tienes que meter tecnología en ciertos puntos y también tienen que meter mucho análisis de procesos y optimización que incluso pueden hacerse sin necesidad de tecnología, pero tienes que hacer esa parte primero. Entonces, al final, tú eliges la tecnología que más te habilite a tu estrategia, a lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Yo quiero ser el mejor en servicio, quiero ser el mejor producto, quiero tener el mejor modelo de negocio. ¿Qué es lo que necesito yo tecnológicamente para resolver este problema que yo tengo? Es lo último que se piensa en realidad. Ok, recapitulando, hablamos que la creatividad va más al ser humano, más a lo individual, y la innovación va más a un equipo de trabajo. ¿Es así? Es correcto. Vamos a ver, de tu experiencia, porque el tema sigue sonando y cada día hay más urgencia o necesidad, y estoy seguro que detrás de este golpe planetario, muchas empresas, ojalá puedan sobrevivir, y otras que pudiera ser, que busquen herramientas de apoyo, van a recurrir al tema de la tecnología. Pues sabemos que algunas ya por default lo han hecho, las universidades que empezaron a dar clases virtuales,
porque se dieron cuenta que nada iba a llegar presencial y ahí han tenido que virtualizar. No sé si es una forma muy... ¿Cuáles son buenas experiencias que pudieses compartir para ubicarnos en ese contexto y decir, una organización estaba aquí y llegó a esto a través de una transformación digital? Porque aquí creo que hay que sensibilizar. Recuerden que el tener la autoridad en una organización no significa tener apertura o tener visión. Y todavía muchas organizaciones tienen gerentes con una amplia miopía gerencial que creen que van a seguir siendo exitosos como hacían las cosas antes. Y pues ya no. ¿Cuáles ejemplos podrías compartir para que nos quede mucho más claro el antes y el después de una empresa cuando se digitaliza o se transforma digitalmente? Sí, mira, a ver, para contestar la pregunta, voy a clasificar un poco los tipos de innovación que hay, para que nos vayamos a la más difícil y así veamos ejemplos de eso. Okay. Mire, desde el punto de vista estratégico, la innovación puede ser incremental o puede ser disruptiva. Incremental son esos pequeños cambios que tú pones en los procesos, en los servicios, en todo lo que tú haces, poco a poco va mejorando y te va dando esa ventaja competitiva. Y disruptiva es que entras al mercado haciendo precisamente esa ruptura total de mercado, ¿verdad? Ejemplo, los coches eléctricos, por ejemplo, cómo entran a un mercado de coches de gasolina basados en petróleo y cómo entran a disruptar el mercado, ¿verdad? A través de la empresa Tesla, por ejemplo, ¿verdad? Que es muy exitosa en esta parte. Y nadie creía en eso, ¿verdad? Porque cómo se iba a enfrentar a estos monstruos, ¿verdad? Entonces, tenemos esos dos tipos de innovación desde el punto de vista estratégico. Y desde el punto de vista de enfoque, tenemos innovaciones en las organizaciones e innovaciones sociales. Las innovaciones en las organizaciones tienen el objetivo de ganar dinero, ser rentables. Y las innovaciones sociales tienen el objetivo de beneficiar a la sociedad. Y pareciese que no podrían ser rentables. Sin embargo, hoy no sobrevive ningún emprendimiento sin ser rentable. Entonces, la innovación social es muy difícil de hacer porque es difícil de rentabilizar. Viene de un propósito muy interno del emprendedor, o sea, un por qué quiere ayudar a la sociedad. Necesita rentabilizarla, esa innovación. Y esta es la clase de innovación más difícil de hacer desde mi punto de vista. Y es a la que te quiero mencionar un ejemplo. La innovación, o la creatividad, digamos, tiene dos semillas. Una semilla interna al ser humano, que es una idea. Tú tienes una idea y te pueden hacer, bueno, esta idea la voy a poner, la voy a materializar y la vuelves creatividad. Y tiene una semilla externa, que es los problemas. Yo tengo este problema, lo voy a solucionar con esta forma creativa y lo materializo. Y lo puedo llevar a innovación haciendo un producto de mercado que me dé valor. Entonces, las innovaciones sociales, su principal semilla son los problemas. Y conozco varios casos. Conozco un caso, por ejemplo, de una familia en un pueblo rural que la madre vendía verduras. Y los muchachos que estudiaban llegaron a secundaria, ¿verdad? Y observaban cómo su madre vendía estas verduras en el mercado y decidieron crear una página web, por ejemplo, para digitalizar a su madre. Crearon la página web con la computadora de una pulpería, ¿verdad? Aquí se le llama pulperías esos, no sé si por allá en Costa Rica le llaman igual, esos lugares de conveniencia en los pueblos. Exactamente igual. Bueno, aquí en México, no, aquí es la tienda, pero allá es lo mismo. Bueno, la tienda es más, por si tenemos auditorio de otros países, la tienda es un mejor concepto ahí. Ellos no tenían computadora, no tenían acceso a internet y crearon una página web viendo manuales, ¿verdad? Porque también en las escuelas rurales no enseñaban a codificar páginas web. Lograron hacer una página donde le dijeron a su madre que podía poner los productos de verduras para la localidad, ahí para la ciudad cerca, ¿verdad?
y ellos lo iban a ir a entregar. La madre no creyó, ¿verdad? No sabía de qué estaban hablando. Y resulta que le incrementaron su renta como en un 300%, al punto de que se unieron otros productores a la iniciativa del mismo pueblo, hasta tener más o menos unos 80 productores vendiendo a través de internet, ¿verdad? Y esa familia, esos muchachos participaron en el concurso que nosotros hacemos en el grupo, en el banco, que se llama Social Skin, que es de innovaciones sociales, y ganaron, fueron finalistas. Es un ejemplo de cómo ellos pudieron digitalizar un problema que pareciese no tan digitalizable como la venta de verdura. Y la gente las compra porque es verdura orgánica y fresca que se puede entregar ahí en la localidad. Y son muchos los productores que se están beneficiando. Ese es un ejemplo de innovación social que llegó a rentabilizarse porque ya ganaron un premio, ya hay interesados en invertir y ya se puede rentabilizar eso. Y hay casos más extremos que son más difíciles todavía. Por ejemplo, conozco el caso de unas muchachas en Bogotá que abordaron el tema del cáncer de mama, cómo hacerlo más accesible a las mujeres, ¿verdad? Porque como tú sabes, eso es a través de unas radiaciones que se hace que pueden ser peligrosas para la tiroide en la mujer. Es caro, es poco accesible, ¿verdad? Es, digamos, incómodo para la mujer, pero es altamente necesario. Pues ellas crearon un brasier, ¿verdad? Que se llama, si nomás no recuerdo, se llama Eva, que la mujer se lo pone y detecta la presencia de posible cáncer en más de un 85%. ¿Verdad? Ganadoras también de un concurso de innovación social con una cosa que no existe a nivel mundial, que un brasier que apenas valdrá $5, lo están comercializando, que lo puedes poner en cualquier localidad, más sencillo, indoloro, accesible a la parte rural, por ejemplo. Entonces, ahí vemos ejemplos de cómo los problemas en un buen emprendedor son la semilla para la innovación y especialmente esta innovación social que es la más difícil. Ya imagínate lo que podría ser una empresa poderosa con sus problemas si tuviera esta pasión que tienen estos emprendedores. De 1 a 10, al menos en los escenarios a los que te podrías referir, sabiendo que esto es ya una necesidad de una urgencia para hacerla más eficiente y productiva y sobre todo el fin último de una organización que es trascender en el tiempo, de 1 a 10, ¿en qué nivel están, siendo 10 el máximo? A nivel de conciencia y de realidad, ¿ya llegaron muchas ahí, están lentas? ¿Dónde las ubicas? No, mira, la mayoría de lo que yo he leído y he conocido, estamos, ¿qué te digo?, en pañales con la transformación digital. Compárate tú, yo el sector que conozco, la banca, compara la banca con los retails, con las empresas retail, las que venden productos. Y comparemos el más fuerte, Amazon. Amazon no tiene ninguna tienda en el mundo, ni una, así empezó. Los bancos tienen sucursales. Y si tú le dices a un banco que quite sucursales, ahí vas a tener un fuerte choque, ¿verdad? Entonces, de hecho, acaban de... Y no quiero decir que no hay bancos digitales, hay bancos sin sucursales. De hecho, hay un banco en Brasil, Nubank, por ejemplo. Es un banco que nació hace un par de años, hace algunos años, y ya está entre los primeros 5 de Brasil y no tiene ninguna sucursal, ¿verdad? Pero es digamos, un caso excepcional dentro de la industria de la banca, ¿verdad? Entonces, hay industrias que hay unas brechas enormes. Por ejemplo, entre estos retails que te digo y la banca son brechas enormes. Uh-huh. Las aerolíneas, por ejemplo, tú puedes ya comprar ticket por online y ya no necesitas hacer ciertos procesos, ¿verdad?, de manera física, pero todavía estamos entre lo físico y lo digital. Entonces, son pocas las empresas que son totalmente digitales, que ya pasaron ese puente de la transformación. Son pocas y asumo que van por industria, porque no podríamos comparar el tema de Amazon con un banco que todavía está lento en la digitalización. Definitivamente.
¿Significa eso que vamos a una banca donde todo está acá con el cierre de las sucursales y los costosos espacios físicos de renta? Sí, de hecho, la banca y otras industrias tienen su estrategia como lo que le llaman mobile first, o algunos le llaman mobile only también. Todo va al celular, todo va a ese aparatito que lleva toda tu vida, ¿verdad? Entonces, la idea es que el banco esté ahí metido en un app y ahí puedas hacerlo todo. Imagínate los beneficios en este momento para un banco que no necesitas ir a hacer nada a una sucursal. Esta es la prueba más fiel de que es necesario hacer esta conversión. Otros casos de éxito en transformación digital u otras industrias que ya puedan ser un referente para identificar cómo otras empresas pues deberían de orientar su norte a ese cambio, independientemente de la industria o del sector o del tamaño. La medicina, por ejemplo, es un sector que está bien propenso a ser digital. De hecho, tal vez hayas escuchado de este robot, creo que se llama Da Vinci, creo que se llama el robot, que opera remotamente, ¿verdad? Tal vez habrán unos 5,000 en el mundo ya operando de manera remota, ¿verdad? Entonces, la telemedicina es esa forma en cómo el sector de la medicina se ha transformado en digital. Y eso lo vamos a seguir viendo muy común en esta industria. ¿Cómo vamos a hacer esa telemedicina? De hecho, aquí en mi país hay unas chicas que crearon una aplicación para hacer telemedicina en una región que se llama La Mosquitia. Es una región selvática donde hay mucha diabetes por el tipo de alimentación que llevan y es carísimo moverse a un hospital, ¿verdad? Pero a través de telemedicina ellas están pudiendo hacer estas consultas, llenando un expediente médico y mandándolo a un hospital o a un médico que puede hacer un tratamiento o puede abordar a la persona de una mejor manera. También conozco otro caso de electrocardiogramas que se pueden hacer remotamente y enviarles a los hospitales para que les hagan tratamiento, ¿verdad? Entonces son estas innovaciones tan brutales en la medicina que hoy tanto se necesitan, ¿verdad? Por esto de la pandemia. Y tú has visto cómo han salido aplicaciones para que tú mismo te hagas el diagnóstico, ¿verdad? Y son geolocalizables y tú mismo puedas saber, digamos, si estás propenso o tienes ya una infección y dónde te encuentras. Y las autoridades pueden saber exactamente dónde te encuentras y cuántos casos hay alrededor y etcétera. Pero ese es un sector bien, bien susceptible, la medicina, de digitalizarse y para allá vamos, definitivamente para allá vamos. Vamos a ver, cuando escucho todo esto, sigo pensando que las organizaciones tienen estrategas que son sus gerentes, sus mandos directivos y gente con formación en el área administrativa y pues obviamente con principios pues de administración estratégica. Hay todavía algunas cabezas muy cerradas a esto. Creo que una de las formas de llegar un consultor a una empresa para estos procesos es sensibilizar a través de un taller de innovación. ¿Es así? Es uno de los mecanismos que se puede hacer, Ajá. pero como esto es cultural, no lo resuelves con un taller. Ajá. Pero Ok, ¿cuáles otros mecanismos podrían haber? Porque me gustaría luego que entremos en el detalle de uno. Ya te voy a decir por qué. Estamos hablando de mecanismos para acercarme a una organización que tiene altos niveles de resistencia por razones culturales, personales, directivas, por las que sea. Un mecanismo sería un taller de sensibilización. ¿Otros? podría ser un mecanismo, y de hecho es un mecanismo suave, te diré. Es un mecanismo, te motivas un día y luego va a un descenso la motivación, ¿verdad? Okay. Entonces hay que crear otras estructuras de cultura ahí. Hay que trabajar mucho con el área de talento humano, por ejemplo, para brindar un programa de capacitación, que es el que realmente te va ablandando ese cerebro, ¿verdad? Lo va volviendo más plástico, más líquido, a través de conocimiento. Tú les haces este programa de educativo a los empleados de la organización y ellos van comprendiendo a través de conceptos y toda la sensibilización sobre el tema, cómo puede ir esto permeando en la organización y va creando cultura.
cultura. Okay. Luego hay mecanismos, digamos, yo le llamo mecanismos de aceleración cardíaca, o sea, donde tiene que ser un shock fuerte. Ahí. Por ejemplo, los concursos de innovación, ¿verdad? Puedes comenzar con un concurso de ideas. No me gusta tanto porque las ideas no son nada, realmente no valen nada. Me gusta más concurso de logros, ¿verdad? Donde ya tienes unos resultados y ya pasaste por esa fase de ideación. Pero el concurso es un motivador, ¿verdad? Porque ataca la naturaleza humana competitiva, digamos. Entonces, la gente quiere participar y quiere ganar. Eso ayuda mucho a la cultura. Y si le das un elevado rango dentro de la organización, lo llevas estratégico, involucras a los líderes para que motiven, participen, te va muy bien. Otro mecanismo también de este tipo cardíaco son las hackatones, por ejemplo. Las hackatones son mecanismos para resolver problemas en tiempos cortos. Son sumamente intensos, ¿verdad? Hay mucho trabajo colaborativo, hay toda una metodología para diseñarlas, hay diferentes eventos dentro de la misma hackathon. Algunas duran 12 horas, otras 2 días, otros 3 días incluso. Lo que se observa es que la gente no duerme, ¿verdad? Porque también hay un tipo de premio y motivación al final. Eso también crea cultura, ¿verdad? Mecanismos más sutiles que son de largo plazo, como los embajadores de innovación o los champions, digamos, son gente que tú identificas dentro de la organización con esa semilla creativa, ¿verdad? Con esa pasión por la innovación y por el tema, que son los embajadores que andan en cada una de las áreas haciendo conversiones, ¿verdad? De cultura. Puedes entrenar coaches también de innovación, gente especializada en usar técnicas, herramientas para fomentar la innovación dentro de la organización y se hacen referentes de sus empleados, ¿verdad? Entonces, hay diversos mecanismos que se abordan ahí dentro de la organización dependiendo de cómo esté el diagnóstico de la organización, pero hay muchas formas de hacerlo. Si yo fuese un gerente que tengo esa parálisis y esa miopía gerencial ahora, pero se cuestiona por todo lo que está sucediendo con los resultados y contrato una empresa consultora como ustedes, ¿qué me ofrecen en un taller de innovación? Mira, depende de tus necesidades, pero lo primero que se ofrece es te damos un diagnóstico, que puede ser gratis, el diagnóstico. Yo te puedo decir cómo está tu organización en términos de lo que quieras hacer, en términos si quieres aplicar innovación estratégica, es decir, si tú me dices así coloquialmente, mira, yo quiero que mi gente sea más innovadora, ¿verdad? O quiero tener esto en el ADN, ¿verdad? Entonces yo ya entiendo de que quieres implementar una cultura de innovación, pero lo primero que se hace es un diagnóstico. Mira, así está tu organización en términos de innovación, ¿verdad? Y eso implica que te puedo medir, a ver, tienes una estructura que podría ser encargada de innovación, sí o no. Tienes procesos, tienes políticas, qué productos innovadores, qué canales, qué servicios, etcétera, para ver cuál es el grado de innovación en el que te encuentras o quieres implementar, ¿verdad? De hecho, el solo acto de contratar una empresa de innovación ya indica mucho de tu forma de pensar, ¿verdad? O sea, de que ya este tema te movió el suelo, ¿por qué estás buscando una empresa de ese tipo? ¿Verdad? Si este concepto algunos lo ven como abstracto, como que no tiene forma de rentabilizarse, como que es experimentación, ¿verdad? Pero algo en tu cabeza te movió para buscar una empresa que te ayude a fomentar la innovación en tu organización. Entonces, desde ahí ya vamos viendo qué clase de liderazgo tenemos. Como te mencionaba, la innovación es en equipo. Entonces, también hay que hacer medición de los equipos. A ver cómo están los silos en tu organización, si tenemos esas islas separadas de gente o hay mucha sinergia o poca también, porque eso crea un ambiente fértil para la innovación. A ver si lo tienes y si no, hay que formarlo. Y ahí en formación de equipos tenemos que ver mucho a los líderes también. ¿Qué clase de líderes tenemos ahí? Entonces es un abordaje que hay que comprender qué es la innovación para poder atacar ciertos puntos, ¿verdad? Entonces a veces
las consultoras te digan, te voy a hacer un taller de innovación y vas a ver cómo te transformas. No, eso es una mentira. Con un taller no te vas a transformar. Hay que hacer varias acciones. Va a ser bonito, va a ser bien creativo, va a motivar a la gente, pero no te va a transformar. Eso sucede con la mayoría de los team building, ¿verdad? La sensación de motivación dura 6 meses y no causa transformación. Esto es un proceso y no es un proceso corto. Puede durar más de un año, 2 años generalmente. Armando, algo que me gustó mucho cuando hablamos la primera vez y me encantaría compartir por acá. Los seres humanos somos grandiosos, pero también complicados y resistentes al cambio. Hay un componente que ustedes han utilizado y es un poco de diversión. ¿Cómo han incorporado todo esto, digamos, tan formal, tan tecnológico, tan estratégico, la diversión, pero qué impacto han tenido? Mira, nuestro lema y nuestra metodología se llama sin emoción no hay aprendizaje. O sea, el fin fundamental nuestro es poder educar y esa educación que tenga un significado para que cause transformación. Pero sin emoción no hay aprendizaje. Entonces hay que saber un poquito de qué es eso de la emoción, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos ahí toda una etimología para poder definirla, pero mucho nos basamos en este señor, el autor Edgar, que de hecho él fue alguien que estudió las emociones universales, ¿verdad? La pregunta que él tenía era si por ejemplo, la alegría existía en todas las culturas o si el miedo existía en todas las culturas. Entonces se fue viajando por todo el mundo haciendo el estudio de eso y encontró que sí, que hay emociones que son universales, son reconocidas por todos los pueblos, aunque no se hayan relacionado uno con otro, desde los más primitivos ahí. Entonces, la emoción es importante y dentro de ella está esto de la diversión. Que de hecho, la diversión, te diré, no es tan motivadora como el miedo, por ejemplo. El miedo nos motiva mucho más a hacer muchas cosas. De hecho, hasta hace poco no se sabía para qué servía la felicidad, ¿verdad? O sea, ¿qué le da al ser humano eso de la felicidad? Se sabía así el miedo, ¿verdad? Que te permite sobrevivir, ¿verdad? El asco, por ejemplo, que es otra de las emociones que está muy presente en los niños, los niños pequeños, ¿verdad? Cómo sienten ese asco por ciertas sustancias y eso le hace al ser humano no intoxicarse. Eso ya lo trae uno como emoción. Entonces se sabía mucho sobre estas emociones negativas, por así decirlo, pero que nos ayudan a sobrevivir, pero muy poco sobre la felicidad, hasta que hubo algunos estudios ahí que nos dicen de que la felicidad sirve para que el humano florezca, para que el humano se sienta bien. Y una de las manifestaciones más importantes del florecimiento es la creatividad. Es decir, alguien que está en su momento de vida es altamente creativo y altamente innovador. Tienes que estar muy bien por dentro para ser muy creativo. No puedes estar deprimido ni nada de eso, sino que tienes que estar muy bien. Y al referirme muy bien no es que tengas dinero o que tengas muy bien físicamente, sino es en tu interior, ¿verdad? Porque muchos pueblos, digamos, hacen lo que se llama innovación frugal, que es innovación desde la pobreza, ¿verdad? Pero solo lo logran porque están muy bien espiritualmente. Entonces, para nosotros la emoción es sumamente importante y uno de los componentes básicos es la diversión. ¿Cómo se logra diversión a través de estos talleres? Hay técnicas. La gamificación, por ejemplo, es una técnica basada en juegos, que me imagino la has escuchado. El juego para el humano es fundamental, ¿verdad? Es divertido, es competitivo, te da premios, te da una sensación de avance también. Entonces nosotros usamos mucho la gamificación para eso, creamos juegos. En los talleres no solo vas a aprender conceptos, sino que lo vas a hacer a través de un juego. El storytelling, por ejemplo, es otra herramienta que usamos mucho. Es decir, que para nosotros cuando creamos un taller es una historia y esa historia tiene un flujo, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, puede tener un héroe,
puede tener un drama, puede tener un desenlace, puede tener enemigos, puede tener un consejero, tal como se fabrica una película. De hecho, tenemos un taller que es la historia de unas tribus, ¿verdad? Que lo usamos mucho para integrar equipos. Son 4 tribus que van pasando por las fases por las cuales pasa un equipo, desde formación, tormenta, performing y normalización, ¿verdad? Son 4 etapas por las que pasa un equipo y eso es una historia por la que van pasando los equipos simulando cómo pasa un equipo por esas fases. Entonces tratamos de darle esa forma divertida con algunas técnicas a los talleres para que no sean aburridos y sean algo diferente. Ok, contanos la historia del chef. La cocina, el taller de cocina, el chef. Bueno, Porque hay algo que me llama mucho la atención. Normalmente cuando hablamos de estas corrientes, transformación digital, tecnologías, algunas veces lo asociamos con gente cuyas competencias están orientadas al área tecnológica. Pero ahorita en medio de esto me surgía la idea de que es prácticamente imposible deslindar al ser humano de esto e incluso cómo eso impacta a la persona desde sus emociones para que haya adaptación a estos procesos de transformación organizacional, porque puede haber mucha inversión, puede haber mucha conciencia, pero si hay resistencia, no hay éxito. Me llamó mucho la atención la historia del chef, creo que es, así si pudiera, porque me gusta ese balance, para salir de la rigidez y comprender que estamos abiertos en este cambio a todo eso. O sea, el tema es cómo el ser humano se puede sensibilizar y esto ayuda para lograr cambios y transformar actitudes, porque ustedes también trabajan agentes de cambio, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la historia del chef? Bueno, sí, mira, para nuestro auditorio, la historia es que platicando con Manuel, yo le contaba de uno de nuestros talleres, ¿verdad, Manuel? Te contaba sobre la cocina emocional, que es uno de nuestros talleres que es más bonito, a mí me gusta mucho, y ahí es donde aparece este personaje del chef, ¿verdad? Este es un taller para líderes, ¿verdad? Líderes que quieren algo diferente, ¿verdad? Líderes que ya tienen cierta experiencia manejando gente y que también tienen experiencia asistiendo a cursos, asistiendo a los tradicionales conferencias de qué es liderazgo, cuáles son sus características, cómo me vuelvo mejor líder, etcétera. Pero cuando tú te sientas en estos foros, te sientas con ese rol de líder. Aquí vengo yo como líder a aprender. La cocina emocional no. La cocina emocional te lleva al taller como participante y te pone a un líder enfrente, que son estos chefs. En este taller lo que te encuentras son 2 chefs. Un chef que tiene todas las características de un buen líder, ¿verdad? Y un chef que tiene las características de un típico jefe con todos los síndromes que tiene un mal jefe, ¿verdad? Y a lo largo del taller, que dura unas 6 horas, esos 2 chefs van manifestando sus actitudes, dirigiendo al grupo, que es un grupo de 12 líderes, a través de cocinar en 3 momentos. Cocinan un desayuno, un entremés y un almuerzo. Y esos chefs tienen una coreografía donde van mostrando todas sus actitudes, su personalidad, su estilo de liderazgo, su estilo de comunicación, todos sus síndromes psicológicos. Y lo que hace el participante es que una vez que termina de cocinar, pasa a un área de reflexión, 40 minutos, donde va haciendo el diagnóstico de estos chefs. ¿Qué es lo que detectó? Y eso le da al participante una forma de aprender más significativa porque no le estás transmitiendo directamente el concepto. O sea, no le dices, mire, este líder tiene este defecto, sino él lo debe detectar, ¿verdad? Y el coach que está dirigiendo la sesión te va confirmando o te va corrigiendo tus reflexiones y te lo va teorizando, ¿verdad? Y así vas pasando entre una sesión de cocina y una sesión de reflexión, aprendiendo diferentes conceptos de liderazgo, ¿verdad? Entonces se hace muy dinámico, muy bonito. A nosotros nos ha gustado mucho porque también comienzan, el taller en realidad es la cereza del pastel, porque el taller comienza una semana antes, donde se te envía un manual de conceptos de liderazgo para que te vayas preparando, ¿verdad? Y puedas detectar ciertas cosas en el taller. Y también se te van enviando unos videos pequeños de 1 minuto, 2 minutos,
donde vas aprendiendo también los diferentes conceptos y te mandamos casos, y ya cuando llegas al taller ya llegas como muy calentado con el tema de liderazgo y llegas a vivir lo que los chefs van a enseñarte. En eso consiste en nuestro taller que se llama Cocina Emocional. Sí, me llamó mucho la atención por eso, porque el tema es, en ese balance no todo tiene que ser tan rígido, o incluso lo que se infiere desde el nombre, transformación digital o temas de inversión, hay muchas formas y seguimos viendo cómo se vincula el ser humano con la misma tecnología, o sea, no hay una sin la otra. Y eso es muy interesante porque a nivel de sensibilización de un equipo, dentro de una organización, pues son técnicas, a la gente le gusta divertirse. Dicen que cuando usted trabaja o estudia, si no lo disfruta y no se divierte, pues hay algo que no está haciendo bien. Y hay ejemplos claros, ¿verdad? Lo que significa trabajar sin emoción, sin pasión, pues sencillamente es estar por estar. Y este ejemplo me llamó mucho la atención por la incorporación de estas extras o complementos en los talleres que ustedes hacen. Y sí, lo valoré mucho porque estás utilizando algo muy práctico en un proceso de sensibilización y reflexiones, y eso se instala mucho mejor y se instala muy fácil. Muy bien. Sí, definitivo. ¿Cómo está el tema público con la transformación digital? Organizaciones públicas que requieren transformarse. Hoy hablamos de todo el sector educativo, el público, el privado. Ya lo hicieron, están por hacerlo. ¿Qué pasa con los gobiernos? Al menos en Honduras, ¿cómo andan? Fíjate que debido a esta situación ya hay una iniciativa de gobierno digital aquí en Honduras. De hecho, pues ya nombraron a su respectivo encargado que está moviendo algunas cosas para convertir al gobierno en digital. Cambiaron muchas leyes rápidamente, fue increíble, ¿verdad? Yo que trabajo en un banco, que necesitas firmas de los clientes, por ejemplo, y la presencia física, cosas que habíamos anhelado por años, ¿verdad? Ya se están dando, ya las leyes ya nos permiten, por ejemplo, quitar la firma y usar otros mecanismos tecnológicos, como por ejemplo la biometría facial, la biometría de huella, la grabación de llamadas, por ejemplo, sin necesidad de firmas físicas. Entonces, o nos acelerábamos o nos acelerábamos, ¿verdad? Porque esto, como te digo, es innovar o morir en este tiempo. Entonces, no podíamos buscar a los clientes, por ejemplo, para buscarles una firma. Y eso lo sabía mucho el gobierno. Entonces, cambió las leyes y hoy ya estamos pudiendo hacer negocio a través de tecnologías porque las leyes ya nos lo permiten. Como sabes, la banca está súper regulada en la mayoría de los países y hay unos más filtros más fuertes que otros en diferentes países, y nosotros éramos uno de los países que tenía un poquito más de rezago, pero ya se abrió esa ley para que, por ejemplo, la banca pueda hacer negocio. Entonces, eso ha sido un impulsor muy fuerte. Todavía tenemos otros campos dentro del gobierno que hay que digitalizar. Todos los trámites, por ejemplo, de la parte de impuestos, hay que digitalizarlo para no ir a esas instituciones físicamente, sino poderlo hacer todo a través de manera digital, a través de una app. Necesitamos fortalecer la ley de datos también, de datos privados, porque ya se van a empezar a usar otras tecnologías como la biometría facial, etcétera. Entonces sí hay mucho camino que recorrer, en especial en estos países pequeños, ¿verdad? Si ya lo vemos en Europa y en Estados Unidos, que todavía tienen mucho que hacer, imagínate aquí, todavía estamos comenzando, ¿verdad? ¿Qué nos queda por ver de esas cosas de ilusión y los carros y todo eso? ¿Qué viene? ¿Qué se acerca que pudiéramos ver nosotros en nuestra época, al menos? Fíjate que hace poco yo leí un libro que se llama de humanos a dioses. Yuval Harari es un historiador israelí. El libro de él es un bestseller. Te También, interrumpo un segundo antes de continuar. Me piden el autor del el libro, el título, cuyo autor es Eckhart. Ahora que dijiste el libro, antes de que se me vaya la consulta. fíjate que el nombre no lo recuerdo, solo el apellido. Te lo voy a pasar para que le Ok. contestes.
Yo se lo hago llegar a Eloísa. Porque hasta ahora es consultor incluso del FBI porque en la detección de mentiras, ¿verdad? Es decir, estos rasgos microfaciales que hacen las personas para poder detectar mentiras, él es uno de los consultores que ha ayudado a desarrollar un software para el FBI para poder hacer esta detección, ¿verdad? Perfecto. Vamos al nuevo libro, que todavía nos va a hablar de lo que viene. Bueno, este libro es muy interesante porque el historiador hace un recorrido prácticamente desde el nacimiento del universo hasta lo que estamos pasando hoy, ¿verdad? Y las predicciones de él son el aparecimiento de una raza humana nueva, ¿verdad? Si es que se le puede llamar humana, ¿verdad? Porque él habla de la combinación de la tecnología con la biología, que ya está sucediendo. Es decir, estos dispositivos, como el que tú tienes, los audífonos, ya no vas a necesitar tenerlos de manera externa, sino que los puedes tener como un injerto, ¿verdad? O poder tener en tus ojos acceso a Internet, por ejemplo. De hecho, ya hay personas que se han puesto antenas de Wi-Fi, ¿verdad? Como injertos para conectarse a dispositivos de Internet. Entonces, está sucediendo este tipo de cosas que son ya, qué sé yo, humanoides o cyborgs, lo que quiera llamarle, ¿verdad? Cómo combinan tecnología con el ser humano, aumentando las capacidades de los humanos, que puede traer unas cuestiones éticas importantes también, porque ya imagínate, tenemos diferencias con la raza, por ejemplo, o diferencias económicas, ya imagínate humanos superdotados con tecnología, ¿verdad? Que puedan ver mejor o hacer otras cosas. Esa es una de las cosas que parece increíble. Otras cosas de tecnología, la exploración del espacio, por ejemplo, este señor habla de que el humano no va a explorar el espacio porque no estamos preparados nuestros cuerpos para eso, sino que van a ser entidades biológicas creadas por nosotros para explorar el espacio. Estos enanitos que van a andar por ahí preparados específicamente para eso. Ya estamos viendo cosas como fabricar comida, fabricar carne, por ejemplo, carne artificial, que no es para solventar el problema de la contaminación. Como tú sabes, la mayor fuente de contaminación ambiental es los residuos de los animales, ¿verdad? De las vacas, por tanto cultivo que hay para proveer de carne al mundo. Bueno, ya hay soluciones que fabrican carnes con el mismo sabor, pero de manera sintética. Entonces ya estamos viendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso es dentro de lo raro, ¿verdad? Porque lo común es que hemos escuchado inteligencia artificial, Internet de las cosas. Estas son las tecnologías de punta, pero también están estas otras que yo le llamo tecnologías aliens, ¿verdad? Como esta cosa de la biotecnología o la fabricación de comida o otras tantas cosas que probablemente vamos a empezar a ver en algunos años, ¿no? La computación cuántica, por ejemplo, una cosa rarísima, rarísima, y ya estamos viendo computadores cuánticos. Ya IBM sacó un computador cuántico capaz de hacer lo que hacen todos los computadores del mundo, los cálculos. Es una cosa increíble. Los chinos lograron transferir también a través de física cuántica información, ¿verdad? Para aprovechar este fenómeno de la física cuántica, donde tú puedes tener una cosa en dos lados al mismo tiempo. Son cosas que realmente no te imaginas, o sea, no las concebimos. Es como cuando Einstein habló del espacio-tiempo, ¿verdad? Que el tiempo era relativo y no era absoluto. O sea, hoy tal vez lo comprendemos, pero en aquel tiempo era algo que decíamos que es eso tan ridículo. Pero hoy puede pasar eso. Muy bien, hacia eso vamos. Un gran tema, creatividad o innovación, nos pone a reflexionar a lo individual y a lo colectivo, además de todo este gran aporte en temas de transformación digital. Muy interesante esta huella que queda con respecto a que las empresas
pueden combatir su resistencia recordando que tienen impresionantes recursos dentro de la organización, que pueden trabajar el tema de innovación, hacer toda esta metodología, trabajar esta sensibilización de colaboradores y luego ajustamos con el componente digital, porque algunas veces la resistencia viene, bueno, soy antitecnológico, ya no soy un millennial, eso para mí no, pero tiene recursos con los que se pueden apoyar y empezar a hacer ese proceso de, pues, de apertura para innovar y que algunas veces no identificamos, y un buen ejercicio sería zonas, pero también nosotros empresas con cuáles recursos contamos para empezar a innovar, porque yo no lo digo, pero según deduzco, o innovación o muerte, ¿no? No hay otra, o Sí. hay una salida lateral por ahí. No hay opción, ahí no hay opción, y más en este tiempo, ¿verdad? O te transformas o desapareces. Okay. Muy bien, el tema es claro. Disrupta Consultores es una empresa, una firma con presencia en Costa Rica y en Honduras, con amplia trayectoria en todo el acercamiento a organizaciones, talleres, acompañamiento y consultoría. Es un gusto y la verdad que tu aporte sigue sumando al propósito de este espacio, que es de generar conocimiento, compartir y generar reflexión e innovación. Eso lo estoy agregando hoy, pues estamos innovando con un tema tan diferente también, y te agradezco porque ha sido una cátedra y todo esto suma para que la gente que lo comparte, o el que lo ve ahora o el que lo comparte después, pueda enriquecerse del mundo de la información y del conocimiento, de ese conocimiento que hoy más que nunca, y sobre todo en una época histórica tan importante en que el planeta ha sido golpeado, hay tanta gente que está por ahí viendo a ver qué hace encerrada, pero encerrarse no es la solución. Pues hay que abrir puertas, hay que asomarse, y esto ayuda a crear conciencia. Tal vez no podemos pensar que alguien lo logre en un 100% porque es un proceso. El proceso empieza en mí, pero después seguir dando pasos. Y muchas gracias porque esto contribuye a muchas personas que están por ahí que requieren esta información y hasta motivación para seguir adelante. Así que un abrazo muy fuerte hasta Tegucigalpa. Saludos por allá, y sé que nos están viendo en Honduras, en Costa Rica, en México, en Uruguay, y así vamos trascendiendo con esta bendición de poder compartir conocimientos. Sí, así es, Manuel. Te agradezco mucho el tiempo, la oportunidad, y espero sí haber contribuido con esta semillita. Igual yo aprendo con la conversación también. Y bueno, saludos desde aquí de Honduras y todos a innovar. Gracias. Me quedé pensando cuando yo tenga Wi-Fi, pero no sé, ya no sé si ya la logro o ya no, pero bueno. Sí. Muy bien. Un abrazo, muchas gracias, y a los que han estado. Eloísa, Luisa, la señora Francis de una universidad donde estuve muy prestigiosa en Costa Rica, pues gente muy noble que nos siguen, pero en realidad que nos ayudan a compartir lo que aquí se produce. Muy bien. Buenas noches, saludos y gracias.